Bueno, empezamos con esta segunda parte para hablar un poco más de los tejidos mismos en el sistema inmunitario, cómo estos se organizan y cómo trabajan cada uno de ellos. Como una pequeña introducción, quiero aclarar primero que hay órganos linfoideos primarios, como por ejemplo en la médula ósea, y hay órganos linfoideos secundarios que están sobre todo cada uno dedicados a algo. Los órganos linfoideos primarios están dedicados al desarrollo y a la maduración de los linfocitos, ya sean estos linfocitos T o linfocitos B. Y los secundarios son un ambiente para aprender cómo van a reaccionar, cómo van a tener el reto antigénico. Ya eso es realmente pregunta de examen y les explico. Ahora, también quiero que sepan diferenciar que los tejidos linfoideos están distribuidos de una manera muy interesante. Hay un grupo de tejido linfoideo que está disperso por todo lado y llamamos un tejido linfoideo que puede estar asociado a mucosas, que puede estar en cualquier parte o debajo de la piel, pero tenemos tejido linfoideo difuso. Y otro grupo de tejido linfoideo que está organizado de una manera muy especial, formando órganos ya sea encapsulados o pseudoencapsulados, ¿ya? Entonces, con esa introducción, que son, les aclaro, pregunta de examen, vamos a ir describiendo cada uno de estos tejidos, ¿ya? En el tejido linfoideo vamos a tener células circulantes tanto en la sangre como en la linfa. Y vamos a tener grupos anatómicos definidos en los órganos linfoideos a nivel de amígdalas, que son pseudoencapsulados. Vamos a tener ganglios linfáticos, que son pequeños órganos, y estos ganglios linfáticos están distribuidos en todo el organismo mediante cadenas de los vasos linfáticos que ustedes se han llevado en la anterior clase, en tejido vascular, y vamos a tener además algunos órganos linfoideos encapsulados como es el timo, vamos a tener el vaso y estos grupos de ganglios linfáticos distribuidos en lugares muy específicos como son región inguinal, región axilar, y también aquí estamos representando un tejido linfoideo que es en la médula ósea, que les había explicado, que forma parte de un órgano linfoideo primario donde se va a realizar el desarrollo y la maduración de los linfocitos. Muy bien. Voy a hacer más hincapié en las células accesorias, que son los llamados fagocitos mononucleares. Estos fagocitos mononucleares están representados por el sistema retículo endotelial y los monocitos macrófagos propiamente dichos. Encontramos estos monocitos macrófagos primero. A nivel del tejido nervioso están en la microglia. Cuando avanzamos tejido nervioso habíamos visto que los basureritos en el tejido nervioso eran las células de la microglia. En el hígado, entre los cordones vamos a tener, en los sinusoides, formando parte de la pared misma de los sinusoides, vamos a tener a las células de Kupffer. Y en las vías aéreas pulmonares, los macrófagos alveolares, y en el hueso, los llamados osteoclastos. También las células dendríticas, que las vamos a encontrar en la epidermis, llamadas como células de Langerhans, forman parte del sistema celular de tejido linfoide, y las células dendríticas foliculares. Acá tenemos una imagen simplemente histológica para mostrarles en la médula ósea dónde se encuentra el tejido linfoideo. Bien, ahora voy uno por uno. Voy a hablar del primer órgano linfoideo, que es el timo, y les había explicado al inicio que está como un representante de un órgano linfoideo primario y que tiene las siguientes características. Primero, es el sitio de maduración de los linfocitos T. Está situado en el mediastino superior, se extiende sobre grandes vasos
es un órgano encapsulado, compuesto por dos lóbulos, uno derecho e izquierdo. Este se va a originar en el embrión y va a permanecer intacto hasta la pubertad. Pesa muy poco, 50 gramos. Involuciona en los primeros años de vida, pero poco a poco se van infiltrando células adiposas, pero a pesar de este infiltrado de células adiposas que quita tejido linfoideo, va a funcionar o va a permanecer parte de este tejido tímico hasta los adultos mayores, incluso hasta la muerte. Cuando vemos al timo y vemos un lóbulo, vemos que este tiene su cápsula, una cápsula que rodea a todo el timo, sea el lóbulo derecho o el izquierdo, y esta cápsula ingresa dentro del timo, dividiendo al parénquima mismo en trozos, en pedazos que llamamos pseudolobulillos. Pseudolobulillos que tienen en su característica histológica el parénquima una zona clara y una zona oscura que llamamos corteza y médula de cada lobulillo. Esta cápsula es una cápsula de tejido conectivo denso y regular. Cápsula de tejido conectivo denso regular. Va a dividir a los lobulillos en lobulillos incompletos, como vemos aquí abajo. Con las dos porciones, si nos fijamos bien y enmarcamos un lobulillo, entonces vemos una zona más oscura que llamamos corteza y una parte más clara que llamamos médula. Y rodeando tenuemente tenemos un poco de tejido conectivo denso regular, dividiendo a cada lobulillo. ¿Qué es esta imagen? Ustedes me dirán que no se nota nada. ¿Qué es esto? Sí se nota si les ayuda un poquito. Si ustedes ven, es una imagen de color café. Vemos como redes. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta que los linfocitos son un conjunto, una bolsa de naranjas, esa bolsa de naranjas tiene que estar asentada en un estroma, tiene que estar asentada en una canasta, algo tiene que sujetar, si no estos linfocitos, estas naranjas van a rodar por todo lado. Entonces, si yo quito las naranjas, lo que queda es el estroma, y este estroma es un tejido reticular, aquí teñido con orseina, como ustedes recuerdan, y las fibras están teñidas de café. ¿Ya? Entonces, el estroma, el sostén del timo, es un tejido reticular. Ahora, vayamos con una calma a reconocer cada uno de estos pedazos que tenemos a nivel de la corteza, ¿ya? En la corteza, las células predominantes son los timocitos y las células epiteliales reticulares, que van a ser de tres tipos, 1, 2 y 3 en la corteza. Quiero que tomen en cuenta bien esta población de timocitos, que es donde van a venir los linfocitos T, al timo, donde se van a desarrollar y van a madurar a linfocitos capaces. Acompañando a estos hay un grupo de células reticulares que las llamamos epiteliales reticulares, pero que son extremadamente importantes. ¿Cómo les damos la importancia? Entonces, en esta lámina histológica vamos a hablar un poquito en la corteza de sus funciones. Las funciones, vamos a tener primero la capacitación de las células T. Todas esas células pequeñas que ven con su núcleo bien teñido, que corresponden a los timocitos, en este lugar, en el timo, van a desarrollarse, se van a capacitar. El aspecto de la corteza nos da, como ustedes ven, en grupo, en general, ven una cosa oscura, pero también dentro de este aspecto oscuro, donde el predominio son los timocitos, se van a alojar macrófagos, están con las flechas algunas células grandes que están localizadas entre los timocitos. Y también van a ver ustedes, si hacen un poco más de hincapié, unas células claras, unas células blancas, donde podemos ver a las células epiteliales reticulares. Ahora,
En el timo vamos a ir describiendo cada una de las células tipo 1, las células tipo 2 y las células tipo 3, células reticulares. Las células tipo 1, voy a avanzar, reticulares, son estas que ustedes ven. Primero, al lado derecho, vemos como unas fibras de tejido conectivo denso que están ingresando con los vasos sanguíneos. Y en la parte derecha, exactamente, vamos a tener una pintura donde vemos de color amarillo unas células y de color oscuro otras células. Este es un esquema. En este esquema vamos a poder ver que rodeando tenemos, debajo de la cápsula, tenemos rodeando como haciendo un círculo y rodeando a los vasos sanguíneos unas células que vamos a llamar células reticulares tipo 1. ¿Ya? Estas células reticulares, si hacemos una mirada mucho más dirigida, vamos a ver cómo se están uniendo unas con otras estas células amarillas o anaranjadas. Estas uniones son uniones adherentes, que no dejan casi espacio para nada. Sus núcleos tienen unos núcleos bastante visibles, que si nosotros recordamos un poco, son unos núcleos de diferente forma, ¿ya? Los núcleos diferente forma. Dentro, si ingresamos debajo de estas células, vamos a ver como estrellitas unas células que llamamos las células epiteliales tipo 2. Estas células se unen también, como si estuvieran agarradas de la mano, como agarrándose para jugar arroz con leche. Entonces, entre estas células están formando grupos abrazando a grupos de timocitos, de linfocitos tímicos. Estos grupos formados por estas células reticulares, que son las reticulares tipo 2, se unen también pero por uniones desmosómicas. Y los núcleos que tienen a este nivel son núcleos un poco más pálidos, como dicen. Se localizan en la corteza media, son células con prolongaciones largas, tienen uniones desmosómicas y tienen un núcleo pálido. Ahora nos vamos a ir a las células tipo 3, que están situadas en la corteza profunda. Al lado izquierdo vemos como dos filas de células anaranjadas. Entonces, estas células, las más internas, son las células epiteliales reticulares tipo 3, que tienen uniones también desmosómicas y tienen núcleos variados, pleomórficos, y que van a dividir o van a estar casi unidas a las células epiteliales tipo 4 de la médula. Y todo este aspecto se ve de un aspecto oscuro. Ahora, cuando ya nos vamos a la médula, vamos a encontrar las células epiteliales tipo 4, 5 y 6. Y como característica importante, al centro, ven al lado derecho, como unas rositas en esos espacios blancos, y rodeando a esos espacios como rositas vamos a tener los linfocitos medianos que están ocupando el espacio entre las rosetas. Entonces, estas rosetas, que las vamos a llamar corpúsculos de Hashal. En la médula, la presencia de estos corpúsculos de Hashal y timocitos nos van a dar la característica y la presencia, sobre todo, de un aspecto más claro, con una población muy pobre de linfocitos y presencia de células epiteliales reticulares. Estas células epiteliales reticulares que encontramos en la médula están también dispersas. Vamos a tener las 4 que están debajo de las 3 también formadas y agarradas, unidas por uniones desmosómicas, una fila de células un poco más fusiformes, un poco más alargadas, y las células tipo 5 están también formando un poco como grupos con uniones desmosómicas, pero ya en la parte más inferior vemos el corpúsculo de Hashal con unas células que están dando vueltitas alrededor y formando lo que es una roseta, ¿ya? Lo que quiero que me sigan un poquitito es en la vascularización y un término que
es muy interesante y llamamos barrera hematotímica. ¿A qué llamamos barrera hematotímica? Las arterias que van a irrigar, las arterias tímicas que van a irrigar y van a entrar al timo, se van a dividir, van a segmentarse y nos van a dar estas arterias que son los vasos septales en los tabiques de tejido conectivo, que ingresando y dividiendo un poco van a capilarizarse hasta formar un retorno de formar capilares y luego un retorno venoso nuevamente por las venas y volver como venas septales, vasos septales, para salir a nivel de las trabéculas. Pero si hacemos hincapié y vemos un poco a estos vasos sanguíneos, vamos a ver que están rodeados, tapizados por células reticulares tipo 1. ¿Ya? Muy frecuentemente este concepto es siempre digno de ser preguntado en el examen. Estas células reticulares tipo 1 envuelven como una vaina, revisten a estos vasos sanguíneos, pero si vemos un poco más, los capilares van a tener una lámina basal gruesa. Entonces esta lámina basal gruesa más las células epiteliales reticulares tipo 1 forman lo que llamamos la barrera hematotímica. Y esta función que va a tener la barrera es evitar que de la sangre ingresen macromoléculas y ocasionar reacciones antigénicas a nivel de la corteza tímica. ¿Se entendió? Entonces acá ya tenemos la imagen histológica, vemos un lobulillo mal dividido, vemos los timocitos esparcidos por la parte periférica y al centro vemos un aspecto más claro y los corpúsculos de Hashal y también vasos sanguíneos cortados entre medio a nivel de las trabéculas, entre las trabéculas y también dentro del tejido tímico. En cuanto a la histofisiología del timo, es muy interesante. La principal función es instruir a las células T para que tengan capacidad, para que éstas puedan ser útiles, para que éstas puedan reaccionar, para que éstas puedan competir, como habíamos hablado en la primera parte, para que puedan con el antígeno enfrentarse y hacer una reacción inmunológica. Entonces, es aquí donde primero se capacitan. ¿Y qué hacen las células reticulares? Si las células T, los linfocitos T se capacitan, las células reticulares, miren, son productoras de hormonas. Las hormonas que producen son la timosina, la timopoyetina, la timulina y el factor humoral tímico. 4 hormonas que ustedes no deben olvidar. ¿Y cuál es la función de estas hormonas producidas por las células reticulares? Tanto 1, 2, 3, 4 y 5. Es hacer que proliferen, que aumente más el número de células T, de linfocitos T, y además hacer que existan alrededor de la membrana celular, que se expresen o aparezcan, si quieren con palabras más claras, en la superficie marcadores celulares. También en la primera parte hemos visto la importancia en la membrana celular de la presencia de marcadores, de receptores celulares. Entonces, estas hormonas se ocupan de que las células T puedan expresar sus marcadores de superficie. Pero no solo es eso en la histofisiología del timo, también hay acciones de hormonas extratímicas, como los corticoides. En el timo, los corticoides, especialmente en los niños, se dice, te disminuyen la defensa. ¿Qué quiere decir eso? Que van a disminuir la formación y la cantidad de células T a nivel de la corteza. Por el contrario, la tiroxina va a estimular a las células epiteliales reticulares tipo 1, 2, 3 y 4. ¿Y qué va a hacer? Además que estas células reticulares formen más hormonas. Y si forman más hormonas, se van a formar más células T. Entonces es un círculo vicioso positivo muy útil y necesario de recordar. La somatotropina, ¿qué había sabido hacer? Promueve el desarrollo de las células T también en la corteza del timo. ¿Ya?
Bien, ahora vamos a pasar al segundo órgano linfoideo, que es el ganglio linfático. El ganglio linfático es un órgano pequeñito que ¿quién no lo conoce? Muchas veces decimos, ay, me ha aparecido una bolita acá en el cuello, tengo una adenopatía. Me ha aparecido una bolita acá en la axila, tengo una adenopatía. Estos ganglios tienen características muy especiales, muy bonitas, que va a ser necesario que ustedes conozcan. Y cuando conozcan, a veces uno se queda, no es posible que pasen tantas cosas en mi bolita, en esa bolita que tengo en el cuello, no puedo creer. Entonces, un poquito a grandes rasgos, este ganglio linfático, que tiene más o menos 3 centímetros por 2, está rodeado por una cápsula de tejido adiposo, tejido conectivo adiposo, pero si ven en la parte cóncava, aquí, van a ver que están entrando vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos con sus válvulas que no dejan retornar, cuando entra la linfa ya no retorna. Y el ganglio mismo está dividido en dos partes, una parte de corteza, debajito una paracorteza y la región medular, y una hermosa irrigación donde entran por el hilio vasos sanguíneos, se dividen, se capilarizan y retornan como vena. Pero también hay una salida de los vasos linfáticos, cuya salida mediante estas válvulas dificulta nuevamente el retorno de la linfa hacia atrás, ¿ya? Y entre esto vemos que hay un seno donde van a drenar todos estos vasos linfáticos que están ingresando a cada ganglio. Ahora, si ya nos vamos a la histología, podemos perfectamente decir que en toda la parte periférica hay como nodulitos, unos nódulos bien bonitos, redonditos, llenos de linfocitos. Estos nódulos van a formar la corteza. Debajo de estos nódulos vamos a tener una zona un poquito más clara que vamos a llamar paracorteza. Y en la parte media, que está formada por cordones de tejido linfoideo y senos venosos o huecos tapizados por células epiteliales, que vamos a llamar la zona medular. Bien, ahora solo yéndonos a la corteza, vamos a poder desgreñar cómo existe en estas bolitas, en estas adenopatías que a veces son dolorosas, cuando hay un proceso infeccioso, por ejemplo, a nivel de amígdalas, estamos con una faringitis, se va a acompañar a veces de una adenopatía. Y esas adenopatías nos van a dar características muy bonitas, muy interesantes de poder comprender cuando vemos histológicamente. Nos va a sacar hacia un mundo, o nos va a introducir hacia un mundo que nunca habíamos conocido. Entonces, solo de ver la corteza, vemos aquí al lado derecho, pero encima tenemos tejido graso, un tejido graso que está formando la cápsula. Tenemos la cápsula periféricamente. Debajo está el seno subcapsular tapizado con un epitelio que está ayudando a que este riachuelo tenga como una especie de tabique. Ahora, en la corteza misma vamos a ver que hay dos tipos de formaciones nodulares, que son los nódulos linfoideos primarios, si ven al lado derecho, donde existe un aspecto completamente uniforme de linfocitos, pero al lado izquierdo ya vemos dos formaciones nodulares de linfocitos, con una zona más oscura en la periferia y una zona más clara en la parte interna. Entonces, se dice nódulo primario cuando no tiene ninguna actividad y este nódulo es uniforme, los linfocitos están casi todos del mismo tamaño, y se dice nódulo linfoideo secundario cuando tienen al centro esto que vamos a llamar centros germinales, que se forman solamente cuando ha ingresado un antígeno, y a esto llamamos reto antigénico. En este lugar va a ser un sitio donde se van a formar las células plasmáticas,
donde va a haber la reacción de las células, donde va a haber la formación de anticuerpos y así poder entender cómo reaccionan, cómo existe o qué es realmente un reto antigénico. Entonces, en el ganglio linfático, la zona que llamamos el centro germinativo, el centro germinativo, hay 3 zonas. Una zona periférica, de esta zona más clara a su vez, hay una zona periférica, porque todo lo que está rodeando a este centro germinativo es un manto oscuro, pero dentro de ese manto oscuro hay una zona más clara, pero en esa zona más clara, a su vez existe una zona periférica que es un poco más oscura, donde van a estar creciendo, proliferándose los linfocitos B. B en el timo son los linfocitos T. Aquí aquí se forman los linfocitos B, pero estos linfocitos no van a tener en su membrana, no van a tener SIG. Ya saben qué es el SIG, ¿no? Luego, ingresando más adentro, ya vamos a tener los linfocitos con características más importantes, que ya van a expresar su SIG, ¿no? Entonces, cuando hablamos de SIG, tenemos que recordar la primera clase que habíamos dicho SIG es la presencia de una inmunoglobulina de superficie alrededor de su membrana celular. Y en la zona más profunda, más interna, al centro mismo, vamos a encontrar las células B ya con su representación de su SIG y además células memoria, y vamos a encontrar además células plasmáticas capacitadas en la formación de anticuerpos. La paracorteza, o sea, debajo de estos nódulos vamos a tener la paracorteza. Otro lugar muy interesante que si uno ve en un corte diría, no es posible que exista esto, pero los histólogos han podido estudiar esto y demostrarnos que debajo de la corteza hay una pequeña zona que se llama paracorteza timodependiente. ¿Por qué timodependiente? Porque va a alojar a células T, a linfocitos T. Miren ustedes, ¿no? ¿De qué se ocupa la paracorteza? En esta paracorteza, además de los linfocitos T, vamos a tener células que son presentadoras de antígeno. Células que van a venir y van a decir, mire, este es el malvado que está queriendo atacarnos. Vamos a tener células dendríticas. Les he hablado que hay algunas células que están formando parte también del sistema linfoideo. Y además va a ser un lugar donde va a haber siempre la presencia de complejos epítopo y moléculas de histocompatibilidad tipo 2 de células T cooperadoras. Y algo importante, si ustedes hacen un poquito de acercamiento a la lámina, van a ver en la parte central unas arterias. Unas arterias vénulas, en realidad no son arterias, son vénulas de endotelio alto, o sea, no es un endotelio aplanado, es un vénulas de endotelio alto, ¿ya? Y la presencia de linfocitos con moléculas de selectina. A ver, ¿esto para qué será? Entonces, en la paracorteza, si nosotros vemos en esta imagen, vamos a encontrar el seno subcapsular, vemos ahí de celeste los folículos, pintados de celeste, folículos con células B, linfocitos B, pero más abajo vamos a tener células que están pintadas de rojo y celeste, y células amarillas. Estas células amarillas son las células presentadoras de antígeno. Y vamos a tener también células cooperadoras y sobre todo las células T, ¿ya? Entonces hay un grupo celular, un mundo celular, un complejo tricelular a nivel de la paracorteza, ¿ok? Estas células presentadoras de antígeno
también tienen sus marcadores propios celulares, que son de los linfocitos T, el CD8 y el CD4. Y entre medio de estas, una red de fibras reticulares. Entonces la paracorteza es un mundo donde van a alojarse y estar las células T realizando sus actividades y sus trabajos, que, como hemos visto inicialmente, son células que se ocupan especialmente de la defensa cuerpo a cuerpo, células citotóxicas que van a defender. Ahora, en este esquema nos quieren mostrar un poquitito un vaso linfático donde están circulando los antígenos, están circulando moléculas solubles, están circulando células presentadoras de antígeno, están circulando bacterias y con su epitelio respectivo. Pero debajo estamos viendo un corte transversal de un vaso que llamamos las venas de endotelio alto, donde vamos a encontrar una lámina basal bastante gruesa, una vaina perivascular y el endotelio que habíamos hablado, del endotelio alto. Y en la parte interna nos están representando un poquito las células inocentes que están dentro de estos vasos sanguíneos. ¿Ya? Acá en esta otra lámina, solamente para mostrarles qué características tiene una célula dendrítica folicular. Una célula dendrítica folicular tiene múltiples prolongaciones que le dan este aspecto casi estrellado, y siempre van acompañadas o están entre ellas los linfocitos, pueden ser linfocitos B o linfocitos T. Ya la médula misma, ya nos ingresamos más adentro del ganglio, cortado transversalmente, y vamos a ver que se compone entre estos cordones que vemos, cordones de células, cordones de parénquima de células, donde vamos a tener linfocitos, predominantemente linfocitos B, vamos a tener células plasmáticas y vamos a tener la presencia de macrófagos. Entonces, la población de los cordones que tenemos en la región medular son de tres tipos: linfocitos B, células plasmáticas y macrófagos. Y el parénquima mismo nos deja espacio a esos espacios blancos que llamamos los senos venosos, donde circula y está llegando la linfa con todos los elementos anteriormente nombrados. Lo que sujeta a estos cuerpos pequeños son fibras y células reticulares, que son trabéculas de tejido conectivo y también trabéculas de fibras reticulares, dándonos nuevamente ese aspecto de canastita que van a sostener a todo este grupo de linfocitos correctamente organizado. Entonces, cuando vemos una lámina, debemos distinguir dos partes. Al lado izquierdo vamos a tener la corteza, donde nos está mostrando este nódulo linfoideo, y con esta su zona clara, que vamos a llamar nódulo linfoideo primario. ¿Por qué? Porque tiene dentro un centro germinativo. Y al lado derecho vamos a ver la médula, con estos cordones de parénquima, cordones de tejido linfoideo con macrófagos y células plasmáticas, y entre estos cordones espacios grandes, los senos por donde va a estar circulando toda la linfa que llega a estos senos venosos. La vascularización muy simple que al inicio habíamos indicado, formada por dos poblaciones. La primera, que son las arterias que ingresan, se capilarizan, forman los capilares, hacen su red capilar a nivel de la corteza y luego retornan entre las trabéculas como venas a través del hilio. Y sobre todo, vamos a recordar nuevamente que los vasos linfáticos son vasos aferentes que están llevando la linfa a través de los senos, primero subcapsular y luego los senos venosos intertrabeculares y luego los senos venosos en la médula, para luego salir por los vasos eferentes
que siempre constan o tienen unas válvulas que van a evitar el retorno de la linfa hacia el ganglio. Entonces, cuando vemos la histofisiología del ganglio linfático y decimos, aquí al lado derecho vemos toda esta cadena de nódulos linfoideos, de ganglios, toda una cadena vemos de ganglios. Entonces decimos, ¿qué hace? ¿Cómo están trabajando? Pero vemos paralelamente, como pegados a toda una red de vasos linfáticos que vienen desde la punta de los pies, desde la punta de los dedos, hasta formar vasos grandes que van a drenar a nivel de las venas grandes que tenemos en el cuello. Entonces, estos vasos linfáticos son vasos sin fin, que están siempre rodeadas por células del tejido circundante. Estos vasos linfáticos tienen un epitelio que no es continuo porque recoge todo. Van a llevar toda la linfa, van a filtrar y van a ir hasta los sitios de reconocimiento de antígenos, que ¿dónde van a estar? Van a estar tanto a nivel de la corteza como también de la paracorteza. Entonces, con eso podemos entender un poco mejor cómo esta distribución esparcida de estos ganglios tienen una función tan importante de recoger todo lo malo de nuestro organismo, recoger todas las bacterias y luego irse hasta la corteza, donde van a darse el reto antigénico y van a poder defendernos de cualquier tipo de agresión microbiana. Bueno, ahora vamos a hablar del vaso. El vaso es un órgano linfoideo muy grande que está localizado a nivel abdominal. Este vaso consta de dos partes, un hilio, una parte, cóncava y una parte convexa hacia la parte periférica. Entonces es el más grande de todos los órganos linfoides, tiene su cápsula, está localizada en la cavidad peritoneal, tiene una superficie convexa y una superficie cóncava que es el hilio. Cuando vemos en un corte de un vaso, vemos la diferencia ya grande de una región medio blanca, que la llamamos, que más bien es azul, que llamamos pulpa blanca, y entre esta pulpa blanca o azul que encontramos un gran espacio rosado que vamos a llamar pulpa roja macroscópicamente. Si nos vamos microscópicamente a describir cómo es el vaso, encontramos cosas tan interesantes que nos dejan algunas veces con una mirada de decir cómo es posible que la histología sea tan hermosa y que nos dan tantas características y nos explican, sobre todo con la histofisiología, el funcionamiento mismo del tejido linfoideo en los órganos linfoideos. Primero, la cápsula, que es una cápsula de tejido conectivo denso, pero que está tapizada por peritoneo, por un peritoneo liso. Entonces, cuando ustedes agarran macroscópicamente un vaso, este es un vaso frágil, como una esponja, que está completamente cubierta por una telita, y esta telita es el peritoneo. Pero debajo de este peritoneo está ingresando un tejido conectivo que tiene sus características. No es por nada que tenga esta cápsula fibras fibroelásticas, o sea, fibras colágenas y fibras elásticas, y además fibras musculares lisas que van a entrar como trabéculas dentro del vaso. ¿Para qué esto? ¿Para qué tiene fibras musculares lisas y elásticas? Justamente para que este vaso, cuando se requiera sangre, pueda exprimir, pueda extenderse cuando quiere almacenar sangre, o puede exprimirse cuando se requiera. Entonces es una maravilla cómo la histología ayuda en el vaso, en el funcionamiento mismo de este tejido linfoideo. Pero ahora nos iremos a sus características histológicas. Otra vuelta, misma historia. Todos los órganos linfoideos
tienen una trama, tienen un sostén, un estroma de fibras reticulares que van a estar como una red, nuevamente la misma canastita que está sosteniendo a este mundo de células linfoideas, a esta agrupación de células linfoideas, para que no se desparramen por aquí, por allá, y puedan organizarse de una manera excepcional. Entonces, cuando nosotros hablamos del vaso, ya tenemos que expresar, si hemos dicho que se divide en dos partes, pulpa blanca y pulpa roja, ¿quién va a estar organizada de esta manera? El parénquima. ¿Quién es el que sostiene al parénquima? El estroma. Y el parénquima, ocupado por la pulpa blanca, que es un tejido linfoide, y la pulpa roja, que es un tejido linfoide pero con senos venosos. Vemos acá con una flecha azul en la parte izquierda, la pulpa blanca, y los senos venosos donde están rodeando un poco de parénquima como cordones, la pulpa roja. La irrigación del vaso es sumamente interesante. Hay una arteria esplénica que ingresa por el ilio y retorna después de dicotomizarse como vena esplénica. El vaso es un órgano retroperitoneal. Y esta dicotomización, esta división, esta ramificación, que sería la palabra más adecuada a nivel del vaso, nos va a dar una explicación tan lógica de cómo se organiza el tejido linfoideo dentro de este órgano grande que es el vaso. La arteria esplénica se ramifica en pequeñas arterias que son las arterias trabeculares. Tenemos acá debajo la arteria esplénica grande y luego nos está dando pequeños vasos sanguíneos dividiéndose que llamamos las arterias trabeculares. Estas arterias trabeculares van a estar rodeadas de un tejido linfoideo que llamamos tejido linfoideo periarterial. Entonces esta arteria, que tiene más o menos 0,2 milímetros de diámetro, va a dejar las trabéculas y va a rodearse, aquí vemos de un aspecto oscuro, va a rodearse de tejido linfoideo al que llamamos vaina linfática periarterial. Luego esta vaina linfática periarterial a su vez va a estar formando, vemos aquí al lado izquierdo, unos nódulos linfoideos que están formando. Una cosa es la vaina linfática periarterial con su arteria central, y otra cosa es saliendo de esta vaina linfática periarterial tejido linfoideo formando nódulos linfoideos. Ahora, una vez que este vaso sanguíneo que está en la parte central se va a dividir, todavía nos va a dar una división muy especial de la siguiente manera. La arteria central se va a dividir primero y nos va a dar a la arteriola de la pulpa, ¿no? Que es una arteria. Luego esta arteria de la pulpa nos va a formar como un globo, si ven ustedes aquí, que es una arteriola envainada, rodeada, como si se hubiera hecho un globito. Y después de esa arteria envainada vamos a tener el capilaria terminal, que va a drenar a un seno venoso, que nos va a dar a dos teorías todavía. Dos teorías que nos explican de la siguiente manera. Esta arteria, que la vamos a llamar arteria de la pulpa, a veces termina en un simple seno venoso, que llamamos un drenaje en las vénulas de la pulpa. Y a esto llamamos una circulación cerrada. A veces estos vasos sanguíneos, una vez hayan terminado los capilares, van a difundirse dentro del mismo parénquima. A esto llamamos circulación abierta. Pero muchas veces estos senos venosos a su vez se van a unir con otros senos venosos para formar
venas que van a recoger esta sangre, y esto es lo que llamamos la circulación cerrada. Entonces, en la irrigación del vaso tenemos 3 teorías. Una teoría de la circulación cerrada, donde las arterias trabeculares se van a dividir en 3 partes de arterias que van a terminar en unos senos venosos. De esos senos venosos nuevamente se van a recoger en vénulas para salir como venas trabeculares y luego salir como la vena esplénica. Otro grupo de arterias que van a entrar, irrigar y terminar, difundir el tejido sanguíneo, el líquido sanguíneo, y se pierde en el mismo parénquima. Y otra que vamos a llamar la circulación, que es la mixta, donde vamos a tener ambas cosas. Entonces, cuando hablamos del vaso en el parénquima, vamos a diferenciar algo más. Uno, que es la pulpa blanca y su zona marginal. Esa zona marginal nos va a dar una vaina de tejido linfático periarterial, que va a estar rodeada de células T, o sea, de linfocitos T. Pero también, paralelamente, vamos a tener, saliendo de esta vaina linfática, nódulos linfoideos, ¿ya? Nódulos linfoideos. Estos nódulos linfoideos tienen otra zona marginal, donde van a haber células B. Y dentro vamos a tener la arteriola central, con su vaina linfática periarterial. También en estos nódulos linfoideos vamos a encontrar centros germinativos, donde van a activarse de nódulos primarios a nódulos secundarios, de acuerdo a que exista o no reto antigénico. Entonces, en esta imagen histológica, como vemos acá, como una especie de flechitas mostrándonos una arteria, alrededor de esa arteria la vena, vamos a encontrar la vaina linfática periarterial. Y si hacemos un esquema en un corte, podemos ver acá la arteria central. Un poco por encima vamos a ver una región periarteriolar que nos está formando como tejido linfoideo alrededor de la arteria. Y el esquema en la parte superior nos está hablando de un nódulo linfoideo, donde va a haber una parte que es la parte periférica, que llamamos la zona marginal. La parte central es el centro germinal, y rodeando a este centro germinal vamos a tener la corona de linfocitos B. Ahora, veamos qué fenómenos van a ocurrir en la zona marginal. Entonces, si volvemos un poquitito a la lámina anterior, vamos a ver la zona marginal. Entonces, reconocemos una zona que está en el folículo linfoideo, un pedazo. En esa zona marginal, ¿qué va a ocurrir? Las células presentadoras de antígeno van a venir y van a buscar a los agresores. Los macrófagos van a atacar a los microorganismos en la sangre, y los linfocitos T y B, que están localizados en la pulpa, van a estar presentes en esta zona. Los linfocitos van a tomar contacto con células dendríticas y van a reconocer el complejo epítopo y molécula de histocompatibilidad. Entonces, la zona marginal de un nódulo linfoideo en la pulpa blanca es una zona muy activa. En realidad es un lugar donde va a haber harta actividad antigénica, ¿ya? Entonces, acá tenemos una arteria, y rodeando vamos a tener lo que hemos estado explicando, la zona marginal. La pulpa roja. La pulpa roja es también muy interesante. Esta pulpa roja es como una esponja. Si ustedes hacen un poquito
una imaginación cerrando sus ojos y agarran una esponja que alguna vez han utilizado en la limpieza del cuerpo y apretan esa esponja, es así la pulpa roja, ¿ya? ¿Por qué? Porque dentro de esa esponja van a haber huecos que llamamos los senos venosos o senos esplénicos. Estos senos venosos van a estar tapizados de células que van a dar un aspecto de barril. Acercándonos un poco más, este es un seno esplénico donde está circulando sangre. Vamos a encontrar células sanguíneas de todo tipo, eritrocitos. Y si vemos al microscopio electrónico, vemos cómo están tapizando, aquí está con S el seno venoso, y tapizando vamos a tener unas células que están como las tablitas de un barril, dándonos ese aspecto de cuevas, ese aspecto de esponja característico en la médula del vaso. Entonces, en la pulpa vamos a encontrar espacios rodeados de fibras reticulares, entre cordones esplénicos. Va a haber una lámina basal evidente rodeando a estos senos venosos. Va a haber células reticulares estrelladas y vamos a encontrar fibras reticulares y además macrófagos rodeando alrededor de estos senos venosos. ¿De qué se ocupa el vaso? El vaso, en su histofisiología, también llega a la sangre, también filtra la sangre a este nivel. Va a formar células linfoides, va a inactivar antígeno, pero sobre todo llamamos que es el cementerio de las plaquetas y de los eritrocitos, donde van a ser destrozadas o van a acabar sus últimos días los eritrocitos y las plaquetas. Cuando se es niño y también cuando en la parte fetal van a participar en la hematopoiesis. Bien, hemos terminado con esto la segunda parte y ahora vamos a entrar a la tercera parte, que es bastante corta, y llamamos a esto el tejido linfoideo asociado a mucosas o MALT, que también es un tejido que como característica no son encapsulados. Vamos a tener a nivel del aparato gastrointestinal, a nivel del aparato respiratorio y en las amígdalas, que son pseudo encapsuladas. En el intestino vamos a llamarlas, o se llaman, placas de Peyer. En estas placas de Peyer, que son congestiones, que son localizaciones, son acúmulo de linfocitos B, y vamos a tener también linfocitos T y múltiples células presentadoras de antígeno, ¿no? Entonces van a conglomerarse, cuyo nombre en la mucosa del intestino es placas de Peyer. Estas placas de Peyer van a estar tapizadas por un epitelio. Si vemos aquí un poco en la parte superior con una flecha, están tapizadas de un epitelio cilíndrico simple, y en ese epitelio cilíndrico simple vamos a encontrar unas células que se las llama células M, que van a ser las que van a capturar el antígeno. Entonces, si hablamos con palabras más prácticas, cuando nosotros comemos alguna vez alguna cochinada o nos comemos, qué sé yo, un anticucho con su salsa y en esa salsa están pululando los microorganismos, estas células M van a ser las que van a captar estos antígenos, van a transferir, van a pasarles a un macrófago y del macrófago van a ir hasta las placas de Peyer, donde van a inactivar y hacer el reto antigénico. ¿Ya? Entonces acá tenemos un corte de un intestino, donde vemos las vellosidades intestinales en el lado izquierdo, y debajo muy activamente vemos los nódulos linfoideos con sus zonas blancas, y podemos decir perfectamente que aquí hay actividad antigénica. En el lado derecho, por el contrario, simplemente nos quieren mostrar un vaso linfático que también está recogiendo linfa
para poder drenar a nivel de los ganglios existentes en la cavidad abdominal. Ahora, en este tejido linfoideo asociado al intestino, acá podemos ver un poco mejor el epitelio, donde tenemos un linfocito intraepitelial, donde entre las células normales cilíndricas de este epitelio del intestino están las células M. Las placas de Peyer tenemos debajo, y estas células M van a llevar hacia los macrófagos las bacterias o los agresores que son captados, y en las placas de Peyer ya se van a activar los linfocitos para hacer, ya será una actividad citolítica o será la formación de anticuerpos de acuerdo a la reacción o al tipo de actividad antigénica que quiera ocurrir en estos nódulos linfoideos o placas de Peyer. El apéndice es un ejemplo de tejido linfoideo. Este es un apéndice cortado transversalmente, donde vamos a tener un epitelio rodeando, y debajo de este epitelio van a estar estos nódulos linfoideos, siempre defendiendo y produciendo actividades antigénicas, porque el apéndice se llama el lugar o la amígdala del tubo digestivo, donde primero llegan todas las bacterias. Ahora hablamos dos palabras pequeñas a nivel de las amígdalas. Las amígdalas, a nivel de la faringe, es una sola amígdala, ¿ya? Que está tapizando toda la faringe. Tiene plegamientos y recubre un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Y además van a tener muchas glándulas seromucosas que van a drenar en este epitelio. Entonces, debajo de este epitelio, en la porción, en el techo de la faringe, va a haber una abundante cantidad de tejido linfoideo también para poder defender de cualquier ataque de microorganismo. Por el contrario, las amígdalas, que muchos conocen cuando no han dicho tengo amigdalitis, me duele mi garganta, que tenemos dos formaciones, dos como especie de pepas de durazno que tenemos a ambos lados, son bilaterales, que tienen una característica muy importante. Este epitelio que cubre a estas pepas de durazno tienen criptas, se introducen dentro de la misma mucosa, hacen unas invaginaciones, y lo que va a cubrir es también un epitelio escamoso. No es un epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, sino va a haber un epitelio escamoso. Bueno,